Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. El tema con las escuelas es brutal. Mi hija va empezando de cero. Está en cuarto de primaria, ya lo sé. Pero la realidad es que mi hija no pasó ni kinder ni de primero a tercero de primaria. Entonces cuando me dicen, ay, es que pues, si adopto un niño grande ya no voy a vivir esta situación o aquella situación. Y pues yo recuerdo los primeros pasos de mi hija hacia mí, recuerdo cuando pateó, recuerdo sus primeras palabras, o sea, no me perdí de nada. Oye, ma, ¿y tú odias a mi mamá biológica? Y yo, ¿por qué? Porque ella no me hacía de comer cuando estaba enferma. Bueno, ella no me hacía de comer, ¿no? Este es el episodio número 21. En el episodio anterior nos quedamos en que Lucía y su esposo Fernando se iban por fin a casa con su hija Jimena Fernanda Lucía, a quien llamamos Fer como la llaman sus papás, justo el día en que la niña cumplía 10 años. Tras haber pasado un mes de convivencias con ella y después de una ceremonia muy emotiva de entrega en la que había 9 familias más recibiendo a sus hijos. Les recuerdo que todos los nombres en este episodio son seudónimos que utilizo para proteger la identidad de la niña. Después de un viaje de 4 horas aproximadamente y de haber pasado por una tienda a comprar pijamas, ropita interior, calcetines, etc., porque las pertenencias con las que salió de la institución eran casi nulas, llegaron a casa. Y ella llegó, entró a la casa, vio a sus perros. Lo primero que hicieron los perros fue ladrarle. Durante las convivencias, sus papás le habían hablado de los que iban a ser sus perros. Le habían mostrado fotos y todo. Pero 2 minutos después se calmaron y empezaron a jugar con ella y era la niña más feliz del mundo. Como nos pasa a muchos, esa primera noche todavía no podemos creer que sea verdad que ya nuestros hijos están ahí. La primera noche en casa desafilé. ¿Y si es cierto? ¿Si está aquí? Obviamente no dormí por estar así de, está respirando, está bien, está dormida, no se sentirá mal, no tendrá hambre. Igualito que si hubiera recibido una bebé. Lucía se enfermó. Como que habiendo cumplido la misión de llegar a su casa con su hija, el cuerpo le pasó la factura de esa mezcla y esa intensidad de emociones que había vivido en el último mes. Yo no tenía voz, me acuerdo que no tenía nada de voz. Entonces fui a la doctora y la doctora me dice, es que son todas las emociones que tienes aquí que no has sacado, porque ves tantas cosas y tantas historias dentro de la casa hogar que aparte de todo no las puedes expresar con nadie, pues me las quedé. Y ya cuando empezaron a entrar en rutina, que ya su esposo empezó a trabajar algunos días, antes estaban en ese proceso de anidación dedicados a vincularse como familia, solitos los 3 y sus perros. La niña dijo que quería empezar a ir a la escuela. Y empieza aquí el viacrucis con las escuelas. El tema con las escuelas es brutal. Pero no era porque la niña no tuviera los conocimientos correspondientes a su edad y a la dificultad que eso iba a implicar para los profesores y para la escuela, sino porque la niña todavía no tenía un acta registrada con su nuevo nombre y los nombres de sus papás. Es decir, ante la ley, Fer todavía no era hija de Lucía y Fernando. Les dijeron literalmente, no es su hija, no se las podemos recibir. Lucía les mostró el documento que había firmado en la institución al recibirla. Y yo decía, a ver, aquí hay un papel que dice que es mi hija, que está en proceso su acta, pero es mi hija. Pero no, aún así se negaban. Y eso pasa con las escuelas, con las autoridades. A nosotros nos pasó lo mismo, pero con el bautizo. Muchas iglesias no nos querían bautizar a las niñas porque no teníamos el acta donde dijera que mis hijas eran mis hijas. Y encontré un padre que aceptó de una, adorado. Realmente es cuestión de dar con la persona que no tenga la cabeza tiesa y entienda la situación. Pero pobre Lucía, encima de todo, le tocó aguantarse un regaño.
Me regañaron en la SEP porque no había llevado a mi hija a la escuela. La SEP es la Secretaría de Educación Pública, como decir el Ministerio de Educación en Colombia. Mejor dicho, es el ente máximo de educación del gobierno. A mí no me tocó eso porque creo que me habría salido el monstruo del enojo, como le digo a mis hijas cuando exploto. Pero ¿se acuerdan que en la temporada pasada también a Ana le pasó que un doctor, así de entrada, la empezó a regañar porque su hijo estaba desnutrido? Pues estas mujeres se armaban de paciencia y era como, a ver, le voy a explicar. Y después de que explicaba toda la historia, ya comprendían y me decían, disculpe. Ella había ido allí porque iba a necesitar un plan de educación especial para su hija. Y existía. Era un plan para niños mayores de 10 años que necesitaban recuperar los 6 años de primaria perdidos. Pero no estaba disponible más que en la Ciudad de México, y ellos no vivían allá. Terminaron encontrando una escuela donde la pudieron inscribir. La escuela la recibió muy bien, con algunas fallas, pero bien. El día en que por fin les entregaron las actas, Me dice, ahora sí, ya soy toda tu hija. Y le digo, ya eres toda mi hija, ahora sí. Y ella estaba muy feliz de que ya ahora sí llevaba nuestros apellidos y su nombre ya estaba escrito ahora sí, tal cual. Ya no le tenían que decir por su anterior nombre en la escuela, ¿no? Porque ya había un papel que decía que ella ya se llamaba. porque claro, el documento que presentaban para inscribirla decía su otro nombre. Y entonces le decían así. Pero ella siempre les aclaraba, me llamo Fer, me gusta que me digan Fer. Entonces los maestros de entrada pues se sacaban de onda, me mandaban llamar y ya iba y les explicaba y ya me dicen, ok, entonces, ¿quiere que la llamemos? Sí, por favor, si la niña se lo está pidiendo, por favor háganle caso a la niña. Y esto implicaba también que el registro que ya existía en la Secretaría de Educación con su nombre anterior tenía que desaparecer y tenía que tramitar un nuevo registro con el nuevo nombre. Y como les decía, el programa especial que ella necesitaba no estaba disponible donde ellos vivían. Así que en realidad esa regularización, esa recuperación, por decirlo de alguna manera, fue un trabajo que tuvieron que hacer solitos Lucía y Fernando. Aprendió a leer y escribir conmigo, las cuentas, los números. La verdad es que fue aprender desde cero las dos, o los tres más bien, ¿no? Se apoyó de unas amigas pedagogas que tenía, que le fueron diciendo qué hacer, qué materiales comprar, etc. Entonces, en la escuela hacía palitos y bolitas, como en el kinder, pero a la semana ella ya sabía las vocales, a la siguiente semana el abecedario, empezó a las sílabas. La profesora quería pues que la niña ya estuviera escribiendo enunciados completos, mejor dicho. Entonces le tocaba a Lucía otra vez ir a explicar. Mi hija va empezando de cero, está en cuarto de primaria, ya lo sé, pero la realidad es que mi hija no pasó ni kinder ni de primero a tercero de primaria, entonces poquito a poquito empezó a leer, obviamente siempre era conmigo al lado, mi marido nos ayudaba, entre los dos trabajábamos con ella, mi esposo llegaba temprano, se sentaba con ella, hacían la tarea, y digo tarea así de palitos y bolitas, ¿no? Pero también la idea era que ella sintiera que no había ningún problema en empezar desde cero a esa edad, ¿no? Que ella se sintiera cómoda y que también notara que siempre íbamos a estar para ella. Y es chistoso que como es una historia distinta y la gente no está acostumbrada, no les creen a los niños cuando hablan con tanta naturalidad de ella. ¿Por qué la niña que dice que es adoptada y yo? Porque la niña fue adoptada. O sea, es que nos está mintiendo. Ahí iba yo con mi sentencia de adopción. A ver, léala y dígame dónde le mintió la niña. Es que yo no sabía la historia. Se dieron cuenta que por más que la escuela había sido abierta en cuanto a dejarlos inscribir a la niña, aun cuando no se había finalizado el trámite de adopción, los profesores no lograban entender la situación y no podían darle a la niña la ayuda que ella necesitaba. Encontraron otra escuela. Que era empática, que entendía la situación. Fue un cambio rotundo en una semana. El profesor tuvo todo que ver.
tuvieron mucha suerte, porque venía de trabajar en comunidades donde los niños no habían recibido educación, y supo guiar a Fer. Y de ahí la niña despegó. Tenía la preparación, tenía el conocimiento. Lo que necesitaba era un profesor que comprendiera las circunstancias y que supiera trabajar con eso. Ahí se acabaron los problemas académicos resultados de su rezago escolar. No tuvimos ningún problema, pasó a sexto súper bien. Es una niña estudiosa, que le gusta la escuela, que le gusta convivir, es de pocos amigos, ella nunca lo dice, pero es una niña abierta, que le gustan muchas cosas. Es como cualquier otro niño, juega, se divierte. La única diferencia es que aún con 15 años juega con muñecas, porque está recuperando todavía esa parte de la primera infancia que le faltó. Y pues así como le faltó jugar con muñecas, y hoy lo está haciendo, así como aprendió las vocales con sus papás, fueron saliendo más cosas que hizo por primera vez con ellos. Ella gateó. Gateó. ¿Qué tal? Pues resulta que llevaba unos meses con ellos y se chocaba con todo. Y la pediatra nos dijo, ¿saben si gateó? Yo les recomiendo que gatee, porque le faltaba esa parte de motricidad, ¿no? Y de saber dimensionar las distancias que adquieren con el gateo. Y la niña obvio no quería. Yo estoy muy grande para estar gateando, mamá. Pero las cosas se acomodaron, porque justo a los 5 días de haberse convertido María y Fernando en papás, nació una sobrinita de ellos. Fer y su primita llegaron prácticamente al mismo tiempo a la familia. Y cuando la bebé empezó a gatear, a Fer le llamó la atención. Y se puso a gatear con ella. Y ya, palomeado el tema, nos olvidamos de temas de dimensiones, de temas que traía motrices, se acabó con la gateada. Lucía siente que haber adoptado a su hija teniendo 10 años de edad no ha hecho menos profunda para nada, ni menos bonita su experiencia de ser mamá y de verla crecer. Entonces cuando me dicen, ay, pues, si adopto un niño grande ya no voy a vivir esta situación o aquella situación, pues yo recuerdo los primeros pasos de mi hija hacia mí, recuerdo cuando gateó, recuerdo sus primeras palabras, o sea, no me perdí de nada. Desde luego, ha habido momentos y situaciones difíciles. El primer mes tuvo pesadillas y se levantaba muy agitada. Eso se le fue pasando con el tiempo a medida que se fue sintiendo cómoda, que empezó a sentirse en paz y en calma en su casa, con su familia. Hoy en día puede ser que de vez en cuando se repitan episodios similares, sobre todo cuando tiene días muy pesados y está muy cansada. Luego empezaron a venir esas preguntas a las que todos los papás por adopción les tenemos miedo y para las que nos tenemos que preparar tan bien. Y no me refiero a memorizar una respuesta, porque además las preguntas nunca van a llegar en el momento ni en la forma en que uno se las imagina o para lo que ensaya mentalmente. La preparación a la que yo me refiero es más bien un trabajo interno que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar nuestra propia comodidad frente a la situación. Tenemos que asimilarla y encontrar el lugar que tengan los orígenes de nuestros hijos en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra historia, en nuestra percepción y especialmente su madre biológica, en nuestros corazones. Es decir, nuestras respuestas invariablemente van a surgir de lo que llevemos dentro. Y si bien no serán perfectas, deben ayudar a sanar en vez de enredar más la historia de nuestros hijos, para evitar aumentar el dolor que les va a causar indudablemente en su vida el proceso de desenredar esos hilos. Cuando recién llegó teníamos como una semana en casa y yo me acuerdo que estaba todavía enferma de gripa y me levanté, mi marido se había ido a trabajar porque tenían un proyecto y tenía que ir a la oficina sí o sí. Entonces me acuerdo que me levanté de la cama. Porque aunque tenía fiebre y todo, le tenía que hacer algo de comer a la niña. Y le estaba haciendo una sopita cuando de repente... Y se para junto a mí y me dice, oye, ma, ¿y tú odias a mi mamá biológica? Imagínense esa preguntica
así, de la nada. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Porque ella no me hacía de comer cuando estaba enferma. Bueno, ella no me hacía de comer, ¿no? Y yo así de, yo no le contestaba porque obviamente quería que ella me dijera por qué lo quería saber, ¿no? Y digo, no, ¿por qué? A ver, pero dime por qué otra cosa, ¿no? Porque ella me maltrataba, ella esto, ella el otro, ella... Ya cuando escuché todo lo que ella quería saber, le dije, no, no puedo odiar a la persona que te dio la vida. Al contrario, le agradezco. A Lucía y a todas las mamás adoptivas, creo, lo que sí nos molesta es que pregunten por la verdadera mamá de nuestros hijos. Y peor aún cuando la pregunta la hacen delante de ellos. Que dicen, ¿y su mamá verdadera? A ver, tócame. No soy un holograma, soy de verdad, soy su mamá. Pero reconoce que en la vida de su hija hay otra mamá. Y siento que entiende la importancia de integrar a esa madre biológica como parte de sus orígenes en la historia de su hija. La diferencia es que tiene dos mamás y ya. Una la parió y la otra la cuida y la ama y la protege y lo va a hacer hasta el resto, hasta que ya no esté en este mundo, ¿no? En ese momento voy a dejar de ser su mamá y creo que ni así. Esa es la diferencia que le hacemos notar a la gente, ¿no? Y ella misma me dice, que yo sé que no nací de tu padre, pero sé que me has amado mucho más que si hubiera nacido de tu padre. Y eso, la verdad es que esa niña me desarma y me deja sin palabras por una facilidad impresionante. Y la verdad es que sí hay cosas que sigo pensando que ella no debió vivir. Lucía me dice que de las cosas más duras que le ha tocado fue cuando con el pasar del tiempo que la niña se fue sintiendo cada vez más segura y más en confianza, de la nada empezaba a contarles cosas de su pasado que ellos no sabían, o al menos no con tanto detalle. Cosas tremendas que ella les contaba con una frescura que los dejaba fríos. Nos decía la psicóloga, han creado esa atmósfera de paz y de confianza y de complicidad con ella que se abre, o sea, y es espontáneo para ella, ¿no? Al parecer, contarles a sus papás sin ningún filtro ha sido una de las herramientas que ella ha usado para ir sanando su pasado. Pero eso sí, esas cosas tan duras que les contaba con tanta naturalidad, los dejaba de terapia a ellos. Los primeros meses fueron difíciles en el sentido de que de repente se soltaba unas bombas y el verla cómo se expresaba y cómo nos decía las cosas, obviamente nos dejaba en blanco, ¿no? Llegábamos a veces en la noche a la cama ya así de ya vamos a descansar y no podíamos dormir. Y yo lloraba y mi marido lloraba porque es que ¿por qué nuestra hija tuvo que vivir todas esas cosas, no? Parte de ese trabajo de sanar de Fer empezó desde la casa hogar, con la terapia que llevaba con la psicóloga de la institución. Porque cuando ella les contaba las cosas a sus papás, Sí se notaba que le dolía, pero era algo que ya te podía expresar sin dolor al punto de no poder ni hablar del tema, ¿no? O sea, de esos dolores que no puedes superar aún. Para ella ya era un tema que ya estaba trabajado en la casa hogar, que ya había trabajado ella. Entonces, ese punto fue básico, o sea, fundamental para ella tener terapia en la casa. y se acuerdan en el episodio 19 que Marielo recalcaba mucho, después de la experiencia tan dura que tuvo que vivir con su chiquito en los primeros meses de relación como madre e hijo, la importancia de que en las instituciones les dieran terapia a los niños antes de llegar con sus familias adoptivas. Porque su hijo empezó a trabajar todos sus duelos ya estando con ella, en medio del proceso de adaptación con ella. Estaba apenas empezando a sanar varios de los duelos que ya traía cargando. Y eso hizo que todo fuera más complicado. Pues en este caso, aparentemente esa ayuda psicológica que recibió Fer de parte de la institución antes de llegar con su nueva familia fue un componente muy importante para que la adaptación hubiera ocurrido sin agresiones ni comportamientos disruptivos. Claro, cada persona procesa sus traumas de manera distinta,
Así que no podemos decir que fue el único factor que hizo que esa historia fuera diferente, pero seguramente marcó una gran diferencia. Pero digo, somos bendecidos, no vivimos esas situaciones. Algo que me queda claro es que a pesar de que vivió muchas cosas feas en su primera infancia y cosas que no debería haber pasado ni visto, es una niña que sabe que no fue su culpa, que no era por ella, que nada de lo que pasó fue algo que ella hubiese provocado, ¿no? Entonces, el que ella entienda esas cosas, que ella lo entendió mucho antes de que llegara con nosotros, que esa es la diferencia. En la casa hogar tuvieron terapia, tenían a la psicóloga ahí, la puerta de la psicóloga estaba abierta todo el tiempo para lo que ellos necesitaran, y eso también te ayuda muchísimo, el que ella sintiera esa confianza. Además, acuérdense del otro factor de riesgo en una adopción, según María Elena de Hogar y Futuro, y es que el proceso de vinculación previo a que los niños se vayan a vivir con sus familias adoptivas no se dé de manera adecuada. José, el hijo de Marielos en el episodio 18, nos contaba que tuvo 3 días de convivencia con su mamá, más un par de semanas en los que le mostraban fotos y videos que ella iba mandando, pero yo creo que ese chiquito no tuvo el tiempo suficiente para procesar que iba otra vez a una nueva familia y a una nueva casa, y sacó todos sus miedos apenas se vio solo en un carro que se alejaba de su lugar seguro, con una mamá a quien apenas empezaba a conocer, y lo desconocido da mucho miedo. En cambio, Fer tuvo un mes con sus papás, en el que ellos iban a verla a su casa hogar, con sus compañeras, su rutina, su terapeuta, etc. Les dio tiempo de ganarse su confianza y a ella tiempo de procesar mejor lo que se venía. Sin embargo, hubo más de esas preguntas que lo dejan a uno congelado. En una ocasión me dijo, ¿cómo se siente una decepción? Y le pregunté, ¿por qué lo preguntas? Es que yo quisiera saber cómo se siente una decepción, porque alguien me dijo que mi mamá biológica me había decepcionado. Y le digo, bueno, ¿y es algo que tú sientes? Y dices que no sé, porque no sé cómo se siente. Y tratamos de explicarle con palabras, ¿no? A veces es difícil explicar emociones, pero le cambiamos la pregunta y le dije, a ver, ¿qué sentiste el día que pasó eso? ¿No? Y ya me empieza a decir que le había dolido, que le había lastimado, que sentía un hueco en el estómago y que le había dolido el corazón. Le digo, bueno, pues es una decepción, pero tenemos que entender que no podemos juzgar a nadie, no podemos medir a nadie por sus acciones. Eso pasó hace unos años, pero ahí no se quedó el tema. Hace poco, platicando con ella, me dice, creo que ya resolví mi duda de hace años. Digo, ¿cuál duda, hija? Me dice, ¿te acuerdas cuando te pregunté cómo se sentía una traición? Y le dije, sí, claro que me acuerdo. Y me dice, ya llegué a una conclusión. Digo, a ver, cuéntame. Que todos elegimos lo que queremos. Y a lo mejor para ella, nosotros no éramos lo que quería. Y no era su momento. Obviamente es un trabajo que ha llevado años. Años de acompañarla y de seguirla llevando a terapia y de ir ella misma a terapia para poder acompañar a su hija en este proceso que seguramente durará toda la vida. Lucía conoce la importancia de contar con apoyo profesional. Sabe que aunque la niña no presente comportamientos disruptivos, hay heridas que pueden seguir ahí y no se sabe cómo se puedan manifestar. Por lo pronto, lo único que ha surgido en la niña ha sido ansiedad. Eso es lo único que ella tiene. Muy ansiosa y se estresa por todo. Y tan buena habrá sido su terapeuta en la casa hogar que le pedía a su mamá que la llevara a terapia con ella. Cuando empezó el tema de la ansiedad y el estrés, me dice, háblale a Selene, yo quiero hablar con ella. Y le dije, no podemos hablarle a Selene porque tú ya no estás en la casa hogar, entonces vamos a buscar a alguien parecida a Selene. Por fortuna encontramos a alguien muy parecida en preparación y muchos temas que la ayuda cada vez que ya tiene algún tema, ¿no? Como
manejo de la ansiedad y el estrés. Entonces, de ahí, la verdad es que no tenemos pues ningún otro tema que nos cause pues preocupaciones, ¿no? Esas experiencias que su hija vivió y que les ha contado a sus papás han hecho que ellos tengan que hablar de ciertos temas con ella antes de lo normal. Y con otros temas han tenido que ir más lento para cuidarla. Pero con todo y todo, ellos siguen firmes en que haber ampliado tanto el rango de edad de la personita que querían adoptar fue la mejor decisión que pudieron tomar. Pues a la fecha es un rango de edad en el que no me arrepiento, no nos arrepentimos. Hemos vivido todo por primera vez, ha sido todo primeras veces, han sido momentos hermosos. Su hija les ha traído grandes enseñanzas. Pese a todo lo que ha vivido mi hija, es una niña muy, muy resiliente, muy con una capacidad de perdón y de amor impresionante, que no cualquier niño tiene. Esa niña nos mueve a todos. Para Lucía y Fernando esta experiencia ha sido maravillosa y por eso decidieron contarnos su historia. Quieren que la gente cambie su idea sobre la adopción de niños fuera de los rangos de edad que la mayoría de personas busca. Y aquí me parece pertinente traer de nuevo un comentario que me hizo María Elena Hernández, directora de Hogar y Futuro, una casa hogar con mucha trayectoria en la Ciudad de México, a quien han escuchado en varios episodios de la temporada 2. Yo lo que siempre les recomiendo a las familias es, esto demanda una preparación constante y qué mejor preparación que hablar con quien lo ha vivido, con quien tiene experiencia. O sea, como que en cualquier decisión trascendente en nuestra vida necesitamos hablar con quien ha vivido experiencias semejantes, ¿no? Entonces yo sí creo que escuchar esta historia de una adopción de una niña que tenía ya 10 años, en la que no ha habido agresiones, sí momentos duros, claro, pero que en general la parte del vínculo ha fluido sin mayores tropiezos, seguro va a cambiar muchos paradigmas. El verla y darme cuenta de que sí se puede tener un hijo de más de 3 años y adaptarte con él fue lo que me hizo, lo que nos hizo decidir empezar a hablar de la adopción de los niños grandes, porque son a los que nadie voltea a ver. Por la cantidad de mitos que hay alrededor de las adopciones de niños mayores y el tipo de información incompleta que hay disponible, que hace que esos mitos se alimenten. Es que si te sale con mañas, es que si te sale grosero, y es que si te sale drogadicto y ratero, y te dicen mil tontadas. Como si esas cosas las causara directamente el hecho de haber sido adoptados. Cuando no se dan cuenta que aún naciendo de ti, somos mañosos y caprichosos y biliosos y enojones, tenemos nuestros malos momentos. Digo, yo me acuerdo cuando era adolescente, mi madre me parió y no era yo era un torbellino y pobre de mi madre, ¿no? Conmigo, y me parió. La diferencia está en la mochila emocional que cargan al llegar con nosotros. Una mochila pesada a veces, otras veces ligera, pero que ya los tiene marcados de cierta forma, porque ya vivieron cosas que para su corta edad no debieron haber vivido. La realidad es que a la fecha es una niña sana, es una niña que se adaptó a su entorno, que hay cosas que le cuestan, claro, hay cosas que tiene como cualquier adolescente y más a punto de cumplir 15 años. Está en la mera etapa de no saber qué quiere, no saber qué hacer. Tiene sus momentos de enojo, de no quiero que me hablen, de no quiero verlos, de hoy me caen mal, pero mañana los amo y los adoro. Eso es normal. La única diferencia es que no nació en mi panza, no creció en mi panza, sino nació de nuestro corazón. Y eso es lo único que nos hace diferente. Con esta historia de la familia de Lucía, dejamos claro que no siempre adoptar un niño mayor implica un escenario ultra complicado como al que se enfrentó Marielos, a quien escucharon en los episodios 18 y 19. Hay muchos casos como el de Lucía y hay muchos casos como el de Marielos. Esa es la realidad.
La otra realidad que me queda clara después de escuchar a estas dos mujeres es que adoptar un niño de más de 6 años tiene también unos encantos bellísimos. Y por último, está la realidad más dura. Y es que hay miles y miles de niños en ese rango de edad que necesitan una familia. Y les cuento que Fer, la hija de Lucía, que llegó de 10 años a su familia, ya es una quinceañera. Y los quiero invitar a mis redes sociales para que la vean, preciosa con su vestido de princesa, maquillada y peinada, para las fotos que quiso le tomaran como recuerdo de ese cumpleaños especial. Las encuentran en Instagram, en Facebook, en @soymamaporadopción. Si esta historia les movió el corazón y sienten que puede mover o interesarle a alguien más, por favor compártanle este podcast. Lo encuentran en Spotify y en cualquier plataforma de audio digital. En el siguiente episodio vamos a escuchar a una mamá que después de haber adoptado a 2 niñas y de decidir cerrar la fábrica, como se dice cuando la gente ya no quiere tener más hijos, recibió una llamada totalmente inesperada y extraña de parte del DIF, la institución pública que administra las adopciones en México, para hacerle una propuesta no solicitada de adoptar una tercera bebita. Una bebita que por tener una discapacidad física necesitaba urgentemente una familia. Les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en @soymamaporadopción. Me quedo esperando sus mensajes, de verdad, no saben cuánto me gusta leerlos, escucharlos. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos en el próximo episodio.